especie de veriforme se extinguió en el período Cretácico. Digo que es imposible que... ¿Qué? Bastardos de Vader. Yo, para empezar, voy a empezar con mi sección, Sí. pero para empezar en mi sección, así como los hice jugar hace un ratito, que nos divertimos un montón. La verdad que sí. Primero, ahora les voy a yo no me hacer... divertí, yo lo digo. El Dr. Crane está todavía enojado del juego de hace un rato. los voy a hacer reaccionar a una escena de Jurassic Park, pues yo viajé en el tiempo para ver cómo se filmaba y ahora les voy a decir cómo toda la historieta de cómo Steven Spielberg hizo para filmar esta película, en el cual ustedes tienen que detectar, y lo voy a poner la bastante tiempo posible, la escena las veces que ustedes quieran, total esto es radio y se puede editar, dónde está el error que 27 años después un fanático descubrió de la película Jurassic Park, de la escena de la cocina con los velociraptores. Una excelente escena, una de mis favoritas. A ver, hay un error en esta escena entonces. Exactamente. A ver. ¿Bebé ahí del Totoro? Excelente. ¿Tiene Blue? Creo que sí. A ver. A ver. Sí, tiene Bolivia. Ay, qué escena esa, ¿eh? Los niños Gracias. están comiendo helado, gelatina. Es la versión original, por eso no tiene el sonido de la banda sonora. Por detrás aparece la sombra de un velociraptor y ellos escapan a la cocina. Detrás de una mesada metálica, estoy describiendo para los oyentes. Y por la ventana de la puerta aparece el hocico del Qué velociraptor. bien que está hecho esa parte de la de... Sí. Cuando resopla y Sí. Queda el vaho en el vidrio. el vapor del vidrio. Ustedes están disfrutando de la escena y no están viendo el error. It's the two raptors, right? You sure the third one's contained? Y ahí se acuerdan de que los chicos están solos. Must have figured out how to open doors. ¿Qué le puede pasar, no? Que nada puede mal ir sal. A no ser que aprendan a abrir puertas. Puertas y el velociraptor justo abre la puerta. Golpearla, ¿no? Golpearla y tratar de pegarla, abrir la puerta. Un día abrió la puerta y se fue. Jimmy, what is it? It's a velociraptor. It's inside. Los niños están paralizados mientras el velociraptor entra a la cocina. Ahí está diciendo. Llama al otro y entra otro velociraptor. Es muy buena esta escena, está muy bien hecha. Usted dice entonces que hay un error. Hay un error que ya pasó. Convencido, profesor. Tengo una pregunta. Sí, Las puertas de emergencia, ¿hacia qué lado abren? hacia afuera, pero no es ese. No es ese. No es ese. Se ve la mano de un Tiritero. tiritero, exactamente. Ahí. ¿Lo ven? Sí, No. Lo paso de nuevo. sí, lo vi. ¿Lo vieron? Sí. Miren, abre la puerta el velociraptor. La cola. Ah, sí. Sí. Ese Detalle, ¿no? ese detalle, ¿Cómo somos los fanáticos? exactamente, no lo había notado nadie en 27 años. Mira. O en 27 años nadie lo dio a conocer. Y un fan dijo, hay algo que ustedes no se dieron cuenta.
Y es esto. Quiero aclarar que supe lo del titiritero, o sea, se utiliza en este tipo de escenas con efectos prácticos. No sé qué era un dinosaurio, ¿verdad? Los que llamamos efectos ¿Un prácticos. dinosaurio vivo? Sí. Cuando no se usa CGI, decimos son efectos prácticos, como se hacían tradicionalmente. Por la película Laberinto. ¿Y laberinto del fauno? No, Laberinto a secas. ¿Su película Con Laberinto David del fauno? Bowie. Con David ¿Su Bowie. película Laberinto del fauno? No. Laberinto con una de las actrices más hermosas de la historia. ¿Qué se llama? Quisiera recordar su nombre. Bueno, Y uno de los músicos más talentosos de la historia, Profesor Philby. David Bowie. Profesor Philby, ¿qué nos ha traído el día de hoy? Jurassic Park. bueno, Usted hablar de Jurassic yo voy a hablar ¿Qué de, hizo? obviamente, de ¿Fue Jurassic a Park. ver la filmación? Fui a ver la filmación, Ah, qué obviamente, privilegio. para darles una Fue pequeña a- reseña, una retroview de como siempre les traigo yo, que es algo que ustedes nunca preguntaron. Entonces les vengo a contar de algo que ustedes nunca preguntaron y tampoco lo iban a preguntar. Les voy a contar algo que pasó en el año 1993, cuando Steven Spielberg filmó la película Jurassic Park. Está basada en la novela homónima de Michael Crichton, que se trata de acerca de un empresario ambicioso que quiere poner un parque de dinosaurios revividos a partir de ingeniería genética. Durante varios años, esta fue una de las películas más taquilleras de la historia del cine y ha perdurado en la memoria de miles, obviamente por su atrapante trama y los efectos especiales que dieron vida a estas criaturas tan amadas por los niños de todo el mundo y también por nosotros los grandes que en el 1993 la fuimos a ver. Esta novela surgió a partir de un borrador escrito por Crichton 10 años antes, en 1983, que es acerca de un estudiante de posgrado que recrea un dinosaurio. Después de trabajar por un tiempo el borrador, Crichton, ¿qué hace? Se da cuenta de que la investigación genética era tan pero tan cara que la única forma realista de que esto pasara, digamos, era que si el interés principal fuese el entretenimiento. Era la única como para hacer una novela y que sea creíble y que pueda llegar a ser redituable. Esta premisa la llevó a imaginar un parque natural en donde su atractivo principal fueran estos animales extintos, ¿no? Sería increíble y hermoso tener un parque tipo zoológico donde hubiese dinosaurios, ¿no? Sí, exactamente. Muy buena idea. Bueno, una de las fuentes, obviamente fue esta, la que yo le digo, es la novela del 83. Otra de las fuentes de investigación de Spielberg para hacer esta novela y de Crichton, en realidad de Crichton para hacer esta novela, fue la otra novela de Crichton que se llama Westworld. Es una novela anterior que cuenta también la historia de un parque temático que vive una catástrofe y que tuvo una adaptación cinematográfica en los años 70 y ahora una serie de televisión en el año 2016 que terminó su última edición fue en mayo de este año. Spielberg se enteró de esta novela incluso antes de que Crichton la sacara, digamos, la sacara a la venta, porque Crichton y Spielberg se conocieron haciendo Emergencias. No sé si sabían. No sabía. Bueno, a Spielberg le fascinó esa idea de revivir a los dinosaurios en contexto de ciencia ficción. ¿Por qué digo esto y hago esta salvedad de en contexto de ciencia ficción? Porque las novelas que se hacían, o las películas que se hacían en ese tiempo sobre dinosaurios, era contando una historia. Una cosa es contar algo que pasó con un dinosaurio de hace millones de años, en una época de hace millones de años, y otra cosa es contar una historia de dinosaurios en el tiempo de hoy. Eran dos cosas diferentes y a Spielberg eso le llamaba mucho la atención. Crichton ya había tenido ofertas sobre esa idea que ella tenía sobre su novela. La Warner, la Columbia, la 20th Century Fox le habían querido comprar la franquicia, digamos, la idea y que él haga una adaptación, pero Crichton había puesto un precio no negociable de $1,5 millones para hacerla, que finalmente Spielberg, con apoyo de Universal Studios, la pudo comprar. Cuando Crichton comenzó a escribir este guión, lo que él pidió al principio fue nada más y nada menos que $500,000 solamente para escribir el guión.
este guión que obviamente enseguida encontró dificultades. El guión obviamente sufría de exceso de diálogos, la violencia también era demasiado gráfica que el estudio quería, entonces no buscaba tanta violencia y también había demasiados personajes. Entonces Spielberg, ¿qué hizo? Contrató a David Katz por sugerencias del entonces presidente de Universal, Casey Silver. El guionista de otra película muy buena de Meryl Streep, La muerte le sienta bien, realizó varios cambios de personajes, como por ejemplo a John Hammond, que en la idea original era un empresario malvado y sin escrúpulos, lo cambió a un hombre bondadoso con demasiada ambición, y también se le ocurrió que la información necesaria para llegar al público sería ese corto animado que vemos en la película. En lugar de hacer excesivos narrativa y excesivos diálogos entre los personajes para explicar cómo hicieron para revivir a un dinosaurio, lo simplificaron y hicieron un pequeño dibujito animado, que el cual todos vimos, que y simplificó el por qué los dinosaurios estaban ahí. ¿No es parte del mosquito? Claro, la parte Claro, del mosquito. Pero es tal cual como sería realmente un parque temático, que te muestran un video medio barato explicándote algunas cosas científicas, pues está pensado para una audiencia. Claro, para no tener diálogos tediosos y excesivos y largos, hicieron eso. Se le ocurrió eso a este guionista que contrataron, que Spielberg contrató. Entonces, ¿qué pasó? Universal Studios, cuando no, cortó escenas. Cortó 2 escenas. Una de las escenas eliminadas fue del borrador original, fue el prólogo donde un dinosaurio ataca a una niña en la playa. No sé si recuerdan. Esa aparece en la segunda. Y otra, película, pues. exactamente, y otra donde el T-Rex sigue a Grant y a los niños hasta que los duermen con un tranquilizante. Spielberg quería filmar La lista de Schindler en ese momento, después de terminar Hook, porque estaba filmando Hook, hizo Hook, sí, con Robert Williams, pero la cúpula de Universal Pictures le puso una condición: para que este proyecto termine, digamos, tenía que terminar de filmar Jurassic Park primero. Entonces, ¿qué hizo? Terminó accediendo, obviamente, porque le dijo que sí, y prometió hacer las 2 películas y que se dedicara más tiempo a Jurassic Park para que Jurassic Park sea como Tiburón, pero en tierra firme. Es interesante que usted habló de Alien en el programa pasado y nos comentaba que se había pensado como un tiburón, un Jaws tiburón, pero en el espacio, y que ahora nos cuente de Jurassic Park pensada como un tiburón en tierra firme. ¿Qué impacto, ¿no? Eso Tiburón es un ícono en la filmografía de Hollywood, sí. Porque fue lo que rompió absolutamente todos los récords, no solamente de espectadores, sino de todo. Taquillera también, ¿no? Taquillera, sí, claro que Ahí sí. tiene una linda respuesta para la pregunta que hoy hizo Danilo de Cañuelas también. Claro. Si no hubiese existido Tiburón, ¿habría habido una idea de Alien y una idea de Jurassic Park? Que esta contraficción, ¿no? Esta cosa... Fíjate que hasta en Volver al Futuro 2 aparece la escena 3D de Tiburón 10, creo que era. Sí, es Sí, Tiburón 10. sí, Tiburón 10. De hecho, tenía tantas versiones, digamos. Estaba en ese tiempo, cuando se estrenó la película Volver al Futuro 2, estaba ya Tiburón 4. Entonces, ¿qué hizo Robert Zemeckis. Zemeckis, ¿qué hizo con la película de Spielberg? Con Tiburón, vamos a hacer que Tiburón tenga ya su décima temporada como película en el futuro, con esto de la ¿qué sería? Un holograma, ¿no? Sería que es como un holograma que Bueno, la película especula con muerde que a esa Marty. tecnología existiría en el futuro, sobre un holograma tridimensional que sale y que te convence de su realismo. Hoy en día hay bandas que tienen en formato holograma a uno de sus miembros fallecidos sobre el escenario. E incluso en Japón hay estos, ¿cómo se llaman? Personajes animados que solamente existen en este formato holográfico y llenan estadios con su música. Y sí. Bueno, ¿qué pasa con
¿cómo se llama la banda esta que canta? Gorillaz. Clint Eastwood? Gorillaz. Bueno, no quiero... Disculpen. Bueno, esto es lo mismo estamos hablando prácticamente de lo mismo. Spielberg se dio cuenta de que para hacer una película de dinosaurios todo dependía absolutamente de los efectos especiales, de lo creíbles que iban a ser los dinosaurios. Hasta entonces, hacer un personaje animado solo se usaba, los efectos especiales eran de animatronics o de stop motion. Esto conllevó a que tenga una preproducción muchísimo, o sea, muy larga, demasiado larga. Y su primera elección obviamente fue contratar a Bob Karp, que es un especialista en su tiempo, fue un especialista de animatronics, quien había diseñado el robot de King Kong, que está ahora, creo que todavía está en Universal Studios, creo que habrán visto algo de King Kong. Bueno, el animatronic ese que está ahí lo hizo Bob Karp. Entonces, ¿qué hizo? Le dio esta premisa Steven Spielberg a Bob, y Bob le dijo, mira, hacer dinosaurios de dimensiones reales va a ser muy costoso. Entonces, ¿qué hicieron? La otra opción fue que se les sugirió fue usar efectos especiales, no animatronics. Al final el equipo estuvo a cargo de Stan Winston, que son los animatronics, Phil Tippett, que es el que hace el Go Motion, que es una variante del stop motion, Martin Lantieri, que son los efectos en el set, y Dennis Murran, que es la composición digital de Industrial Light and Magic. Spielberg, como estaba tan obsesionado con el guión de lo que él quería y lo que tenía en la mente, contrató también a un paleontólogo para que sirva de consultor. Este paleontólogo fue Jack Horner, que fue traído por Spielberg más que nada para que las criaturas se parecieran más a animales reales y no a monstruos, que hasta ese entonces los dinosaurios eran monstruos, no animales que uno podía imaginarlos percorriendo o simplemente respirando. Para darle más realismo también, ¿no?, a su proyecto. Claro, exactamente. Qué interesante que consultara a un científico, un paleontólogo, ¿no? Hoy en día se hacen los efectos, no los efectos, digo, cualquier producción que se haga sobre algo que tenga, ya me voy al futuro, se consulta a un especialista que haga que algo que, no sé, así como el celular se inventó a partir de una idea traída por el superagente 86 y que el famoso zapatófono, también como una especie de teléfono retro lo usó Star Trek con sus no me acuerdo cómo se llama. Exacto, con los tricorders. Bueno, entonces Tippett, volviendo a la película, Tippett, ¿qué hizo? Probó animatronics, obviamente, de stop motion, para las escenas de los velociraptores que estábamos viendo recién en la cocina. A Spielberg los movimientos no les gustó. También probaron la parte del tiranosaurio cuando ataca el auto, cuando se corta la luz, tampoco le gustó. ¿Por qué? Porque el contraste era muy alto, los movimientos de los muñecos eran muy claros y los actores estaban demasiado notorios enfrente de los movimientos de los dinosaurios en el animatronic eran como muy rígidos, muy artificiosos. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo? Se decidió por usar la tecnología por computadora, que en ese tiempo, estamos hablando de el año 1993, recién Industrial Light and Magic, al igual que algunas otras industrias de animación por computadora, estaba en pañales y lo estaba, digamos, probando. Decidieron usarlos. Estaban obviamente en sus inicios, pero ustedes vieron el resultado. Inicialmente Spielberg tenía sus dudas, al igual que si hoy en día vendría alguien y diga, ¿sabes qué? No, esto se puede hacer. Y bueno, si me estás dando la oportunidad de hacer un stop motion, me das una calidad en el cual yo te digo, no, esto no va a servir,
y vos me decís que esto lo podés mejorar a través de una computadora, no te voy a creer. Y de hecho, Murran, que es uno de la composición digital, le aseguró a Spielberg que él lo podía lograr, entonces lo puso a prueba. Los animadores de Industrial Light and Magic desarrollaron un prototipo de un esqueleto de T-Rex que estaba caminando en un ciclo infinito. Y como tuvo éxito, entonces Spielberg le dio luz verde para que hagan esas dos. Spielberg y Tipper vieron una animación del T-Rex persiguiendo a una manada de gallinosaurios que también vemos en la película. Y que sí, es una escena genial esa. Exactamente. Entonces, ahí donde Steven le pregunta algo que luego está plasmado en la película. Le pregunta a Tippett, le dice, bueno, tu trabajo está terminado, y a lo cual Tippett le responde, ¿no querrás decir extinto? Tippett era el que hacía los animatronics, el stop motion, usaba esos efectos especiales. Para la época eran los efectos, pero con el devenir de la computadora, esto cayó por tierra. La preproducción duró 25 meses. 2 años duró la preproducción. Muchísimo, ¿no? Un montón, no solamente por el guión que le sucedió a Krypton, sino por esto que yo le estoy diciendo. Vamos a sacar ideas de acá, ideas de allá, vamos a ver cómo podemos hacer la película para que sea creíble. Entonces, se planificó una campaña de marketing que costó $65 millones, donde hubo contratos con Sega para hacer videojuegos, Hasbro para hacer los muñequitos y McDonald's para hacer combos especiales. La cajita feliz. En la cajita feliz, que creo que vemos también en la película. En algunas de las películas se ve que entran a un rápido para comprar una hamburguesa. Bueno, para el casting, vamos a hablar del casting. El primer actor, Alan Grant, ¿no? Sí. El primero que fue elegido fue William Hurt, que obviamente lo rechazó porque no está en la película, encima sin haber leído el guión. No leyó el guión y dijo, no, esto no es para mí. También se le preguntó a quien en ese entonces ya era una estrella con otra película, con otra franquicia, que era Harrison Ford, y también, pero tampoco se le... Harrison Ford hubiera dado, ¿no? Para ese personaje. Sí, pero Harrison Ford estaba muy encasillado con su personaje Indiana Jones. Claro. Y el personaje que hace Alan Grant con ese sombrerito se iba a chocar. Claro. Esos dos personajes. Hay una cosa muy parecida entre los dos en algún punto y claro, habrá dicho no por eso, ¿no? Exactamente. El elegido fue Sam Neill, que fue elegido tres semanas antes de rodar, porque él estaba rodando otra película y tuvieron que esperar a que termine de hacer la película para empezar a rodar la Jurassic Park. Está muy bien en ese personaje, Sam. Sí, está muy bien. Sí. Otro que hizo casting para la película fue Jim Carrey. Jim Carrey hizo casting, pero para el personaje que más tarde hizo Jeff Goldblum. Creo que no lo eligieron porque hizo una mueca además y se extinguieron todos los dinosaurios. Aunque usted no lo crea, Jim Carrey cuando hace el casting, hace una monería con las manitos pegadas a su pecho y las manitos cortitas y haciendo como que hace de un dinosaurio. Es Steven dijo. Bueno, la cuestión que obviamente quedó Jeff Goldblum. Para Laura Dern fue la elegida para el papel de Liz Turner, pero esa la eligió especialmente Spielberg. Y Dwayne Knight también fue elegido, pero el gordito, el de anteojitos. Nedry creo que se llama. Exactamente. Bueno, Spielberg había quedado impresionado con una película que él había hecho, su actuación, se llamaba Instinto Básico, que muy buena película en la cual él se destaca, entonces lo llamó para la película, hizo casting y quedó. ¿Cómo se llama el actor de nuevo? Wayne Knight. Bien. ¿Y en Instinto Básico qué es? ¿El personaje ese que se sienta en la estación de policía y abre las piernas así? No lo recuerdo, no sabría decir. No, me equivoqué. Esa es Sharon Stone en Bajos Instintos. Sí. Era algo que
Era la misma película. Bueno, después Adriana Richards fue la elegida, ¿saben, no? Uno de los personajes de los niños. La niña se llama Adriana Richards, que fue la elegida con un casting curioso. ¿Qué hizo? Spielberg a todas las que hicieron un casting para ese personaje, las hizo gritar. Sí. Que pegue un alarido, que pegue un grito de auxilio. Y a Spielberg no se le ocurrió más que poner los gritos en la casa a la tarde, cuando estaba durmiendo su señora. Y Adriana Richards, gracias al grito de Adriana Richards, fue la única que hizo saltar de la cama a su esposa y preguntar desaforada qué le había pasado a los niños. Que de hecho está esa escena en la que ella grita así muy agudona. Exactamente, claro. Al lado que el personaje Alan Grant le tapa la boca para que no grite, para que no, el T-Rex no se lo devore. El rodaje se produjo desde agosto a noviembre de 1992 en Hawái y California. Costa Rica también había sido considerada como opción, pero Spielberg no se negó por la suficiente infraestructura y el difícil acceso. Era muy difícil. De hecho, hay donde baja el helicóptero, en la escena donde baja el helicóptero, eso es una escena hecho en Costa Rica, que prácticamente es lo único que se hace en Costa Rica. Porque la historia transcurre en una isla que está en de Hawái. No, claro, pero en la isla Nubla. En la historia del film, ¿no? En la historia del film es la isla Nubla. Yo leí los libros de Michael Crichton, los dos, y no recuerdo, pero creo que también. No quiero decir. Así que se filmó en Hawái. Se filmó en Hawái y en California, y algunas tomas en Costa Rica. De hecho, la parte cuando están en Costa Rica, el 11 de septiembre de ese año, del 93, pasó el huracán Iniki en ese año. Y todas las escenas que están filmadas con lluvia, no es lluvia de mentira. Son parte de ese huracán. ¿Se mojó usted, profesor Philly, cuando...? Yo, por suerte, solamente hice algunas escenas que se hicieron en Warner. No, sí, en Warner, hay una parte donde se hizo en Warner. Sí. En los estudios Warner, sí. West Coast of Costa Rica. Bueno, a mitad de septiembre el equipo se mudó a California, como ya lo dije, para rodar la escena de la cocina. Eso fue en los estudios Universal, donde acabamos de ver 27 años después la escena que todos vimos con la manito de ese productor detrás de escena, ¿no? La escena obviamente fue muy complicada. ¿Por qué? Porque entrar a una cocina donde todo se refleja todo era casi prácticamente imposible ocultar las cámaras y el rodaje. Claro, porque las mesadas, todo son metálicas. Entonces la solución fue muy, muy simple. Usaron telas negras para tapar los reflejos. Y se terminó con algo tan fácil. Otra escena que fue resuelta fue la de los autos autónomos. Esos autos, las camionetitas que ustedes ven que por el parque andan solos, no es que está hecho con alguien de atrás los está empujando, gente que usted no. Los autos andaban solos. ¿Pero por qué? Porque Industrial Light and Magic, ¿qué hizo? Modificó el motor y metió una persona para que lo maneje desde adentro. Muy bueno. Yo siempre me imaginé que detrás de escena alguien estaba empujando el autito, ¿no? Pero no. No, había una persona manejando. Había uno adentro, exactamente. Generaron el motor. Otra escena difícil fue el ataque nocturno del T-Rex, filmadas en los estudios Warner, ya que el animatrónico ustedes lo ven en la película, ahí se usan dos clases de efectos especiales. Está el efecto de la computadora y está el efecto del T-Rex, que es en animatronics. El animatronics pesaba 6 toneladas. Y gracias al agua, que no era agua de mentira, sino que era agua de verdad, el animatronics pesaba un montón y se tambaleaba. Y tenían que parar la escena un montón de veces, pararon la escena como 25 veces para secar el animatronics para hacerla de nuevo. Pues se tambaleaba y hacía movimientos que te dabas cuenta de que era mecánico, ¿no? Otra de las escenas que quisieron hacer y que fue muy difícil de hacer fueron las ondas que se ven en el agua.
cuando camina el T-Rex. Bueno, esa escena se le ocurrió a Spielberg un día que estaba yendo para el rodaje, y él, ¿qué hace? Apoya, como él sale en una de las escenas de la película, apoya un vaso de agua sobre su auto. Él estaba escuchando música y él ve esas ondas en el agua que estaba tomando, dice: yo quiero hacer esto y lo quiero hacer. Obviamente él fue más allá y dijo: yo lo quiero hacer en el piso, en una huella del T-Rex con agua, quiero hacerlo ahí. Y bueno, eso se le ocurrió a Spielberg, y lo hicieron horas antes. Se le ocurrió a uno, yo le digo quién, a Michael Lantieri, que era el encargado de los efectos especiales. Encontró la solución una noche antes de empezar el rodaje a hacer eso. Era muy fácil, intentó con todo, intentó de todo, poner baffles, poner que sea todo de afuera, y no sucedió. No alcanzaron el efecto que después se logró, que era simplemente poner una cuerda de una guitarra debajo. Mirá. Hacía sonar un bajo, o sea, un bajo de guitarra con una sola nota, y se notaban Lo mismo pasó en la Tierra. En la Tierra, en realidad, cuando no se alcanza a ver, si nosotros lo vemos, nos damos cuenta de que es una miniatura. Lo lograron un ratito antes de filmar. La postproducción se extendió hasta mayo del 93. Fue supervisada toda por Spielberg desde Polonia, que ya estaba filmando La lista de Schindler. El director se comunicaba con Industrial Light and Magic por teleconferencia 4 veces a la semana. El equipo de Tippett estaba experimentando con la animación digital para que la computadora reprodujera una animación parecida al stop motion, y entonces introducieron un dinosaurio a la escena. Y adivinen cuánto tardaba introducir un T-Rex, estamos hablando de 1993, ¿no? Renderizar lo que hoy se llama renderizar un stop motion hecho por computadora. Tardaba 1 hora por cuadro. 1 hora por cuadro. Sí, 1 hora por cuadro. Para renderizar el T-Rex bajo la lluvia se tardó 6 horas por cuadro. Y a pesar de todos estos embrollos Cabe aclarar que en cine estamos hablando de 24 cuadros por minuto. Exactamente. Por segundo. Por segundo. 4 cuadros por segundo. Exactamente. Y un cuadro tardaba 1 hora, y con lluvia 6. Eso, bueno, igual convengamos, todos disfrutamos de la película, convengamos que el resultado fue el esperado. Fue el que tardaron tanto tiempo en esa época, que incluso las computadoras que se usaban eran, aunque ustedes no lo crean, eran las famosas Commodore 64. Increíble. Las computadoras de 64 bits tardaban obviamente ese tiempo en renderizar esos segundos. ¿Saben cuánto tiempo está al aire en las películas los dinosaurios de la película Jurassic Park? Relativamente muy poco, ¿no? Exactamente, entre 6 y 13 minutos. En una película que dura 2 horas y pico. Aproximadamente. Qué increíble. Claro. Usted está hablando de Jurassic Park original, pero como esto se transforma luego en una franquicia, ¿cómo en cada película van apareciendo más dinosaurios durante más tiempo? Claro. Pero es verdad esto que dice usted, profesor. En la primera película aparecen pocos minutos. Pero los pocos minutos que aparecen son todavía son creíbles. Sí, todavía son verdad, creíbles. Hoy por hoy la ves esa película y te sigue gustando. Exactamente. No tenés que hacerte la idea, como en otras películas, Terminator, en el stop motion que se hace con ¿qué es? El T600, T800. T808. El T800. Que se nota que es un muñeco, no en la sucedió. primera, las escenas de cuerpo entero es stop motion. Claro, exactamente. En las escenas de cuerpo parcial Es en un parte animatronic. maquillaje y en parte animatronic. Animatronics, exactamente. Claro, Bueno, pero es verdad, con Jurassic Park no sucedió la eso. ve hoy y sigue encontrándolo creíble. Exactamente. Algo que me quedó en la mente también es, y que cómo lo hicieron, nunca quise ahondar en preguntar ni en indagar cómo hicieron
cuando la niña está en la camioneta y el T-Rex asoma la vista sobre la ventanilla y cuando ella le pone el haz de luz, el ojo, el iris del ojo se dilata. Yo no lo quiero saber, se contrae. No quiero saberlo, pero es genial como lo hicieron. Muy bien hecho está eso. Es genial, pero como lo hicieron. Y ese era el animatronic. A eso voy. Spielberg, ¿qué hacía? No solamente buscaba esos efectos que fueron espectaculares para la época, sino que también quiso buscar un sonido que fuese digital. Para esto, el encargado fue un tal George Lucas. ¿Me suena? Que dio lugar al DTS, que hoy conocemos como DTS, ¿no? Esta película recaudó $194 millones solamente el día del estreno. Mirá vos. Solamente recuerden lo que había hablado yo de los 94 millones que había recaudado Alien en el día del estreno solamente en Estados Unidos, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia hasta Titanic. Llegó a recaudar un total de $1.029.153.882. Me gusta decir la cifra exacta porque es como preguntó Kurtz la vez pasada, ¿qué hicieron con esos $2? ¿No? Obviamente fue muy bien recibida por la crítica y por el público, que aplaudió especialmente los efectos de los cuales estamos hablando ahora, ¿no? Y hay algo que también tiene una nota de color, que fue que el VHS fue el más vendido de la historia. El VHS más vendido de la historia fue el de Jurassic Park, que salió $25. Es otro detalle. Su banda sonora fue hecha por John Williams y con la supervisión de Steven Spielberg. La película fue un antes y un después, obviamente, para muchos cineastas que se animaron a su proyecto debido a sus limitaciones de efectos prácticos. George Lucas empezó a pensar en hacer las precuelas de Star Wars. Peter Jackson volvió al género y empezó con su proyecto del Señor de los Anillos. Y Stanley Kubrick se animó a hacer lo que más tarde lo ayudó también Steven Spielberg, que fue con inteligencia artificial. Inteligencia artificial lo termina Spielberg a partir de un proyecto original de Kubrick, porque Kubrick fallece, mirá. Esta película ganó 2 Oscars, una al mejor sonido y mezcla de sonido y la otra a mejores efectos especiales. Esta película, cada vez que la pasan por tele, sea cual fuere, yo la dejo. Yo la dejo porque sabiendo que hay solamente 6 minutos de dinosaurios en la película, miro toda la película exactamente. Desde ese abogado chupasangre, como dice la película, que se lo devora el T-Rex, hasta el papel de Jeff Goldblum está buenísimo. Es muy los gags que hace Jeff Goldblum. ¿Nos arriesgamos a moverlo? Hay 2 cosas que me gustan mucho de la película y recuerdo mucho entre varias. Una es el rugido ese del T-Rex. Bueno, el rugido del T-Rex son, por lo que he leído, es el conjunto de 25 animales diferentes, en los cuales 3 son los que más se notan, que es el del elefante, el tigre y hay otro más que no sé cuál es. Están ahí mezclados, unidos. ¿Y sabes qué otra cosa me resuena siempre de la película? Algo que no es de la película, pero que intertextualmente refiere a la película. En una de las películas de Toy Story están escapando en un autito de juguete, están andando en un autito de juguete algunos de los personajes y por atrás viene corriendo el T-Rex de juguete y lo miran por el espejito retrovisor en una clara escena intertextual. Me encanta eso. Lo cual habla de cómo Jurassic Park ha pegado icónicamente en la cultura, ¿no? Ya lo digo, Jurassic Park vino a ser una de las películas icónicas, el antes y después de cómo filmar una película de ciencia ficción bien hecha, con todas estas limitaciones de la época, ¿no? Año 1993, con un libro del año 1983, con una idea de 10 años atrás,
de revivir dinosaurios que para la época el único dinosaurio revivido era el que peleó con Kong. De esta película yo rescato que he ido a verla, cómo se hacía esas peripecias de estar esperando que Spielberg llame una de las 4 veces a la semana mientras que está filmando otra película y que los estudios le hayan dicho no, vas a poder hacerla salvo que hagan las 2 películas a la vez, 3 en realidad, porque tuvo que terminar de hacer Hook y tuvo que terminar de filmar la película Jurassic Park junto con el principio de la lista de Schindler. Eso es lo que hoy puedo decirles de mi viaje al año 1993 cuando fui a ver Jurassic Park. Ahora le hago una pregunta. Sí. A ver. Para no irnos del tema. ¿Qué piensa de Jurassic World? Jurassic World Ojo. este año Le pregunté al profesor este Philby. año Le pregunté al profesor Philby. este año es Usted no se meta, le pregunté A al ver. profesor Philby. Solo quería comentar que era irse mucho del tema, porque me quedaron un par de cosas en el tintero que se me van ocurriendo mientras el profesor Philby hablaba y les quería comentar a él personalmente. Ahora se van a Jurassic World y se van demasiado lejos. Claro, nos fuimos mucho tiempo, muchos años en el tiempo. Jurassic World, Yo estoy preguntando de Jurassic World. ¿Usted qué opina de Jurassic World? ¿qué opino de Jurassic World? Sí. No importa si nos fuimos 15, 20, 30 o 50 años. Yo opino que Jurassic Usted World... viaja en el tiempo, a ver. Sí. Yo opino que Jurassic World está bien guionado. El guión adaptado de lo que fue Jurassic Park está bien hecho. De hecho, ahora Netflix va a sacar unos dibujos animados sobre Jurassic Park. Ah, mira. Sí, No sabía. sí. Una animación. Esta semana se va a estrenar. Que se llama, también creo que se llama Jurassic Park o algo así. Jurassic Park Campo Cretácico. Y Jurassic World está bien porque la saga tenía que demostrar que eso se podía hacer, que Hammond no era un loquito ambicioso solamente y no era más allá del error que da la película, que te deja pensando de que hasta cuándo la ingeniería genética, así como con la otra película que hablé la semana pasada, uno puede manipular la ingeniería genética para crear vida sin preguntarse el por qué, ni el cuándo, ni nada. Me parece a mí que la película que se están haciendo ahora y la que ahora está detenida por la pandemia, la tercera de la saga de Jurassic World, están bien. Me gusta. No se han ido del hilo de lo que Spielberg hizo en la primera película. Está ahora obviamente con todos los efectos que pueden lograr cualquier tipo de dinosaurio. De hecho, es raro que la película Jurassic Park tenga dinosaurios de la época Cretácica y no de la época Jurásica, ¿no? Que también es otro detalle que es, digamos, una nota de color para aquellos que saben. Son criaturas que no existían en el Jurásico, están en el Jurásico, en esta película de que habla del Jurásico, ¿no? Pero me parece también es más que nada algo estético referente al título, que iba a quedar mejor Jurassic Park que Claro, incluso lo hemos hablado en una reunión de producción sobre que dentro del contexto de la película es justificable que agentes de publicidad y de marketing del Parque Jurásico hayan decidido que Parque Jurásico era más comercial que Parque Cretácico. exactamente. Y por eso es que por más que los dinosaurios no hayan sido de la época jurásica, decidieron ponerle Jurassic Park. Suena mejor. Y suena mejor. Igual aunque hubiese hecho digamos una referencia a cualquier periodo geológico, ustedes deben saber esto. El T-Rex en particular, que es un dinosaurio del Cretácico, es probablemente, y gracias a la hegemonía de los Estados Unidos y su influencia en la cultura, el dinosaurio más popular en todo el mundo. Aunque hay
carnívoros, saurópodos, terópodos, perdón, más grandes o más aparentemente abominables. Incluso pero no vende tanto como argentino, claro, porque justamente es el más popular, el más reconocido. El Carnotauro se utiliza en una de las... El Carnotauro parece que es Sudamérica, lo que hoy es Sudamérica, pero digo, había un carnívoro mucho más grande y aparentemente más feroz en lo que es hoy territorio ¿Aparece? nuestro. ¿El argentino? No, usted dice el que ellos... el que se supone que ellos hacen ingeniería genética, bueno, ese existe en realidad. Mira. Ese existe. Por eso mismo se utilizó el camino y se ha consultado a muchos paleontólogos. A mí lo que me fascina de toda la saga siempre son los velociraptores. Los velociraptors y su inteligencia, su sagacidad. Hollywood hizo que el velociraptor no tenga plumas y que se parezca más a un dinosaurio tradicional, claro, que todos tenemos en la imaginación de un dinosaurio con escamas, que es lo que realmente es un velociraptor, ¿no? Que tiene plumas. Claro, sí, hay evidencia. ¿Cómo? Aguante Chris Pratt, sí. Star-Lord. Bueno, eso es lo que le vine a traer. Me encantó. Interesantísimo. Me encantó y mis comentarios eran todos sobre el T-Rex. Todo sobre el T-Rex. La escena que usted mencionó cuando el dinosaurio ataca el vehículo. Sí, es una combinación del CGI, un animatronic de 25 pies, que es el T-Rex completo, y 2 o 3 más, que es la pierna y la que pisa el suelo, la que pisa el suelo, y la cabeza que interactúa con los personajes. La escena cuando los corre, en el espejo retrovisor, dice la clásica leyenda en inglés: los objetos en el espejo pueden verse más cerca de lo que realmente están. Sí. Y eso es también una especie de chiste que hace. De chiste que hace, sí, exactamente. Que también está en la escena de Toy Story. Genial. Es genial. Y lo otro, la T-Rex aparece recurrentemente en todas las Jurassic Park, en todas las Jurassic World, y siempre es la heroína. Exactamente, sí, porque son todas niñas. Es la heroína que termina salvando al resto de los personajes en un montón de escenas, tanto Jurassic Park como Jurassic World. De hecho, hay alguien que ha editado estas escenas, y cada vez que aparece la T-Rex suena una canción y dice I'm a motherfucking T-Rex. Que está muy bueno, que es como un heavy metal así. Claro. Soy un T-Rex de la puta madre. Claro. Sí, exactamente. Sí, por si alguno se lo perdió. Bueno, excelente, muy bueno. Esto fue todo por hoy. Están golpeando arriba. Y bueno, vamos a una pausa y cerramos el programa. ¿Escucharon eso? Son temblores de impacto, esos son. Estoy un poco alarmado. Vamos, tenemos que irnos, hay que irse, ahora, ya. Vamos, corran, los dos, vamos. Arranque.